Hola, soy el Capitán F, este es el fondo con libros que me pongo para parecer listo y en este vídeo vamos a ver los más de 20 actores que han encarnado a Superman en live action, muchos de los cuales son totalmente desconocidos para el gran público. Veremos las producciones en las que aparecieron y para ello seguiremos el siguiente esquema. Primero las películas, luego las series de televisión. Tendremos un bloque con los programas especiales de televisión, versiones live action, oficiales en publicidad y por último el bonus final con 3 películas que he reservado para este último bloque, ya que son mis favoritas y aunque suene atópico, si te quedas hasta el final, hazme caso que van a ser las que más disfrutes seguro. Por último, dame un segundo para pedirte que si valoras lo que hacemos, le des me gusta, te suscribas y hagas cualquier aporte en comentarios, ya que nos anima muchísimo a seguir trayendo al canal varios vídeos nuevos cada semana. Oh my god, you shot me in the fucking eye! That really hurts! Why would you do that? That was so unnecessary! Vamos con las películas. No mucha gente sabe que antes del Superman de Christopher Reeve ya hubo 2 actores que interpretaron a Superman en el cine. Kirk Alyn fue el primer actor en interpretar a Superman en el cine protagonizando los seriales cinematográficos Superman de 1948 y Atom Man vs Superman de 1950. Son 2 películas por capítulos proyectadas semanalmente en salas. Era un formato que se daba en esa época y aunque en él el actor encarnaba a Clark y a Superman, los créditos afirmaban que Superman aparecía en la película interpretándose a sí mismo, lo cual reforzaba el aura mítica del personaje. Debido a las limitaciones técnicas de la época, las escenas de vuelo no se rodaron con el actor, sino que fueron animadas a mano, como igual que los dibujos animados. Utilizaron este recurso tan interesante ya en aquella época y consiguieron para el momento un resultado verdaderamente bueno. En la película de Flash vemos un homenaje al Superman de George Reeves, que sería maravilloso si no fuera porque el CGI de esta escena parece hecho por la misma persona que se ocupó del Rey Escorpión en El regreso de la momia. Pero este personaje que aparece en blanco y negro al inicio de la secuencia multiversal de The Flash es un guiño al Superman de los años 50, a George Reeves. Y sí, este Superman de los años 50 se llamaba George Reeves, que como veis, como curiosidad, tiene prácticamente el mismo apellido que el que posteriormente sería el Superman más icónico de todos los que ha habido. La película en la que aparece este primer Superman es Superman and the Mole Men. Tenía un tono más pulp que épico y se enfrentaba a una amenaza que eran los enigmáticos hombres topo. En plena guerra nuclear, esta era una película clásica que reflejaba el terror social ante lo desconocido. Años después, Christopher Reeve, de 1978 al 87, protagonizaría las sucesivas Superman de la 1 a la 4. Al final Christopher Reeve se convertiría en el Superman por excelencia. Puro carisma, pura inocencia al mismo tiempo que autoridad. Reeve definió para siempre la imagen del héroe en el cine con su mezcla de bondad y poder. Y además, en mi opinión, ha sido hasta el día de hoy el mayor acierto a nivel de casting para este personaje, ya que no solo tiene los rasgos que posteriormente hemos ido viendo comúnmente asociados a Superman, esta belleza casi perfecta, capaz de transmitir nobleza, también de transmitir autoridad. Todo esto sí que lo han tenido el resto de Superman, pero lo que creo que hacía perfecto a este actor para el papel es que su cara además tenía un aire como extraño, por así decir, algo que sí que casaba muy bien con la naturaleza extraterrestre del personaje. O sea que además de reunir todas esas características, añadía esa capa más a nivel estético y realmente hay algo en los rasgos de Christopher Reeve que más allá de la belleza transmite esa extrañeza que no creo que se haya vuelto a conseguir posteriormente. El siguiente actor que interpretaría a Superman en Superman Returns en 2006, Brandon Routh, con ese tono solemne, con un Superman emocionalmente contenido, y hasta cierto punto sería el más cercano al Superman de Christopher Reeve, en esa cierta extrañeza de la que hablaba antes, en los rasgos, pero todo el retoque digital que se hizo en esta película, en mi opinión, se carga bastante la imagen en general. Luego llegamos a Henry Cavill, el siguiente gran Superman, que sí que dejaría una impronta en el personaje. Desde 2013 a 2021, Henry Cavill encarna a un Superman más moderno, un Superman también más cercano a la divinidad, a esa imagen tan potente que tiene la Trinidad de DC. También es un Superman más oscuro, y en este caso sí es un actor que funcionó mucho mejor que el anterior intento de relanzamiento de 2006. El siguiente Superman en el cine es el de Nicolas Cage. Es verdad que solo es un cameo en la película de Flash en 2023, pero no es un cameo en absoluto que sea gratuito. Nicolas Cage, famoso por ser uno de los actores más prolíficos que ha hecho tanto papeles estelares en obras maestras del cine como papeles en películas prácticamente de serie Z,
También ha tenido varios contactos con el mundo superheroico. El último será su papel como Spider-Man Noir en la serie más pulp que va a tener el Hombre Araña. Pero el más sonado seguramente fue el papel que iba a hacer como Superman en la versión de Tim Burton, de la que llegaron a hacerse pruebas de vestuario, y precisamente eso es lo que se homenajea en Flash. Pasa lo mismo que hemos visto con el primer Superman. La idea es genial. Es genial ver dentro de este multiverso a lo que pudo ser, al Nicolas Cage como Superman con el pelo largo y esta estética tan extraña. Pero es que volvemos a que habría sido más épico si no fuera el CGI como de un juego de la PlayStation 1. Llegamos a nuestro Superman más actual, a David Corenswet, el de 2025 de James Gunn, con estética clásica, tono luminoso y una vuelta a la idea del héroe como inspiración optimista. Vamos ahora con las versiones live action de Superman en serie de televisión. Volvemos también a iniciarlo con George Reeves, que del 52 al 58 hizo Las aventuras de Superman. Esta serie pionera estaba caracterizada por el tipo de historias ingenuas de la época y mostraba a un Superman con una gran presencia en pantalla. El segundo de la lista es John James Newton, que en 1988 hizo la serie Superboy. Este actor se encargó de la temporada 1 de la serie y teníamos a un Superman en clave universitaria. Las tramas eran episódicas, la estética ochentera y tenía un tono ligero centrado en la juventud de Clark Kent. A continuación, Gerald Christopher, del 89 al 92, seguiría con esta serie Superboy, pero las temporadas de la 2 a la 4. Aquí ya teníamos a un Superman más sólido y carismático, teníamos un Superboy que ofreció historias de ciencia ficción más elaboradas y un Clark Kent más seguro de sí mismo. Otro Superman mítico en la televisión fue el interpretado por Dean Cain, del 1993 al 1997. La serie era Lois y Clark y, como su nombre indica, era un enfoque más romántico, periodístico y centrado en la relación de Lois y Clark en el periódico, pero que también mostraba un Superman muy humano y que quedaba muy bien en la pantalla para la época. En cuanto a la versión joven de Superman, el Superman así más adolescente de la época más reciente, tenemos también a un actor muy icónico, a Tom Welling, que del 2001 a 2011 protagonizó la serie Smallville, que a lo largo de 10 temporadas se fue construyendo el perfil del héroe, todavía sin el traje, pero que se iba mostrando sus primeras aventuras. Al final todo ello desembocaría en ese momento de apertura de la camisa, el más icónico del personaje, y tendríamos esa culminación de Clark Kent convirtiéndose en Superman. Otro actor que repite después de su paso por el cine en la televisión es Brandon Routh. De 2019 a 2020 salió en Crisis en Tierras Infinitas y en este caso lo que hizo fue la versión Kingdom Come de Superman. Interpretaba a un Superman maduro, marcado por la pérdida, pero que todavía era profundamente heroico. Tenemos a este Superman en la tele y ahí coincidirá en un momento bastante épico con Tyler Hoechlin, el actor que hizo de Superman, sobre todo en la serie de Superman y Lois. También salió en Supergirl y en la Arrowverso. Aquí hemos tenido una versión de Superman cercano, muy familiar y equilibrado. Avanzamos y vamos a los especiales de televisión. El primero de ellos, y este es casi una anécdota a nivel historia del personaje en live action, es Ray Middleton. Con este nos vamos incluso más atrás que con el que veíamos anterior a Reeves. Lo que pasa es que este actor lo que hizo fue que en 1940, en el Superman Day en New York, fue el primer actor en la historia en aparecer públicamente como Superman. Durante el Superman Day, celebrado el 3 de julio de 1940, allí desfiló con un traje oficial del personaje, participó en actos promocionales, concursos infantiles y una emisión de radio en directo. Aunque no es que interpretara a Superman como tal en cine o en televisión, su aparición es considerada la primera encarnación en carne y hueso del superhéroe, la primera encarnación en live action de Superman, delante del público, convirtiéndose en un momento histórico que marca un hito en la cultura popular relacionada con el personaje. Luego tenemos a Bob Holliday, en 1966, protagonista del musical televisado, en el que Superman, el Superman teatral del musical de Broadway, fue televisado con una interpretación ligera y expresiva. También lo interpretaría posteriormente en un anuncio de Aquabelva, en 1975. David Wilson, en 1975, Es un pájaro, es un avión, es Superman. Tenemos un especial de televisión en el que hicieron una versión televisiva del musical, muy estilo de los 70, donde Superman se acerca más al teatro grabado que a un capítulo de televisión como tal. Por último tenemos en este bloque a Chuck Burley, que en 1973 hizo también un especial de televisión, una participación puntual y promocional en la televisión infantil de la época. Estética kitsch total. Penúltimo bloque, anuncios de televisión y promos en las que ha aparecido oficialmente Superman en live action. El primer caso
realmente está más bien a medio camino entre esta sección y la de la serie de televisión, ya que forma parte del episodio piloto de la que iba a ser una serie que finalmente no se emitió. Así quedó como anécdota de como la promoción de esta serie que no llegó a ser. Este era uno de los primeros intentos de expandir a Superman a la televisión juvenil. Los dos siguientes actores lo que hicieron fueron anuncios de reclutamiento para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Peter Lupus, por un lado, un Superman al servicio de la propaganda militar del país. Esto era propio de las campañas institucionales que se hacían en los años 70. Y lo mismo Denny Miller, que hizo otro anuncio de la Fuerza Aérea y otro Superman para el reclutamiento. Tenía esa estética televisiva barata, pero curiosa como documento de la época. Por último, en este apartado de Superman en anuncios, tenemos al del actor Matt Mummer, que hizo en 2009 un anuncio de Toyota. Este actor es muy parecido además físicamente a Henry Cavill, parece el hermano perdido de Henry Cavill, y aunque es una aparición breve, es el más interesante de todos los que hemos visto así publicitarios porque es una versión profesional y bien acabada del personaje. Por último, hemos llegado a la parte más divertida de la lista, y es que, aunque no hayan sido versiones oficiales o licenciadas, hay algunas versiones del personaje de Superman en live action fuera del cine norteamericano que son una verdadera locura, una joya, y son las que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, la primera de ellas es el Superman del 87 de la India, una versión india no oficial del personaje dirigida por Gupta y protagonizada por Puneet Ishar. La película sigue de forma bastante directa el argumento clásico de Superman, pero adaptado al estilo de Bollywood de los años 80. Intenta recrear los poderes y el tono de Superman de Christopher Reeve, pero con efectos caseros y un enfoque mucho más melodramático. Por supuesto, el resultado es oro puro, una maravilla. Cuando algo se ha hecho bien, ¿por qué no hacer un remake, hacerlo de nuevo sin presupuesto, con un tono fuera de lugar, eliminando la parte en la que las decisiones artísticas están tomadas con cierto criterio? Y al final es el mismo espíritu que debieron tener los que hicieron la serie Metástasis después de Breaking Bad. ¿Qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Pero volviendo al tema, este Superman muestra en pantalla un vuelo verdaderamente épico, como veis, y es capaz de cosas tan increíbles como estar debajo de un avión que se mueve muy despacio por el suelo. La otra joya india que veremos en esta lista se llama Darija Dil, de 1988, y si en Marvel Studios tuvieron que hacer malabares para que Spider-Man saliera en Los Vengadores, porque Spider-Man no podía aparecer en el UCM ya que los derechos cinematográficos eran de Sony, no de Marvel Studios, todo esto lo que pasó fue que Marvel intentó recuperarlo durante años, Sony se negaba, al final tuvieron que hacer un acuerdo para compartir al personaje, algo nunca antes visto en Hollywood, y algo que fue tremendamente complejo a nivel legal, creativo y financiero. Bueno, algo así es tremendamente complejo solo si tienen miedo al éxito. En Darija Dil, esta película que os traigo, queda claro que todo es posible si lo desean muy fuerte. Aquí tenemos una de las escenas más famosas y virales del cine indio relacionado con superhéroes, en la que el protagonista interpreta a Superman durante un número musical completamente al margen de la trama, es decir, está completamente al margen de la trama principal, y además está acompañado por Spider-Girl. La secuencia tiene coreografías imposibles, vestuarios caseros y un tono abiertamente kitsch que se ha convertido en una leyenda de internet, claro. Antes de que James Gunn optara por mostrar el lado más humano de Superman en el nuevo DCU, ya habíamos visto este lado tan humano del héroe en Darija Dil. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las super sobaqueras, algo muy humano que luce el héroe en toda esta película cada vez que vuela. Y vamos a terminar con Superman do New York, de 1979, una peli turca. Es una adaptación no oficial, o qué sorpresa, que copia abiertamente escenas, planos, incluso los efectos de la película de 1978. El actor Tayfun Demir interpreta a Superman en versión turca en una producción de bajísimo presupuesto que combina el origen kryptoniano con un tipo de cine de explotación característico de Turquía en esa época y que es famosa por su estilo surrealista, la reutilización de la música de John Williams sin permiso y el encanto accidental de los efectos especiales que al final hacen comedia involuntaria. Y sí, has oído bien, la banda sonora la cogen de la peli original y la ponen tal cual hay. Como no puede ser de otra manera, esta película está considerada hoy un clásico del cine turco más loco, y en ella Superman muestra poderes sorprendentes, ya que al exponerse al sol terrestre es capaz de salir indemne de golpes muy muy suaves, siempre que no le alcancen, así como de dar vueltas a una velocidad normal.
Y bueno, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, muchas gracias por estar ahí y no dejéis de disfrutar de la lectura.